hermosura de las plantas. Es Dios. Es Dios, hermanos. Él es el que las nutre. Él les alimenta. Él da el riego, la lluvia, da el sol. ¿Entiende, hermano, lo que Dios Trino en esta mañana nos quiere decir a nosotros? Para que ya no nos estemos enfermando, hermanos, preocupándonos, desesperándonos por las cosas de este mundo. Empecemos a confiar en Cristo, hermanos. Pero el verso 29 dice: pero os digo que ni aun Salomón, y les pone otro ejemplo, hermanos, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El hombre, para aquellos que conocen la escritura, cuando usted ha leído Crónicas, el segundo libro de Crónicas, ahí habla de un hombre que fue el hombre más sabio del mundo, y fue Salomón. Y todas las riquezas que ese hombre tuvo, no las tuvo ningún rey en el pasado. Muchos historiadores bíblicos dicen que aún juntando todas las riquezas de los reinos en el pasado, ninguna de esas riquezas podían superar a las de Salomón. Pero era tan increíble, hermano, la sabiduría que Dios le dio a ese hombre. El vestido que tenía con tanto esplendor, hermano. Y Jesús les dice: la hierba que hoy es y mañana se echa en el fuego es más esplendorosa que la ropa de Salomón. Hermanos, Cristo es más poderoso que Salomón. Su gloria es superior. Mis queridos hermanos, entonces no quedes confiar en la provisión de Él. Yo confío en mi Señor, en Él, hermanos. Recuerden que Dios ordena los asuntos de esta vida para asegurar que cumpla con ello, con aquello para lo cual fueron asignados a cumplir. Entonces Dios, hermano, no se va a olvidar de nosotros. Sin embargo, hermanos, el verso 30 dice lo siguiente. Vamos al verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es, dice, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y aquí viene, hermanos, una referencia de juego. Hombres de bastante fe, dice. Hombres de poca fe. Cuando Jesús sigue con este repertorio de preguntas, ahora en esta mañana para nosotros la iglesia, hermano, usted se ha puesto a pensar algo. Ya hemos estado viendo estos versos. ¿Por qué Jesús les estaría preguntando tantas veces estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque también Dios quería que esto cale en lo más profundo del corazón de sus discípulos. Y ellos retengan estas enseñanzas, estas palabras de aliento, porque, hermano, en el futuro ellos iban a experimentar ¿qué? Sufrimiento por causa de Cristo. Y es por eso que las palabras que nosotros en esta mañana escuchamos deben, hermano, estar en nuestro corazón para poder soportar el día malo. Para poder soportar el día malo. Ese es el fin, hermano. Ese es el fin, que la palabra no vuelva vacía. Y yo sé que la palabra no vuelve vacía. Pero oro, hermano, que esta semilla no sea regada sobre un suelo duro, que al salir de aquí, hermano, las aves cogen y se comen la semilla, que tipifican que el diablo. Oro para que esta palabra, hermano, no caiga sobre un corazón pedregoso. Con el tiempo se alegra, dice amén, gloria a Dios, la palabra, pero después que, hermano, vienen las preocupaciones, el afán de este mundo y se van. Oro para que esta palabra no caiga, hermano, sobre una tierra que está llena de espinos, sino sobre todo oro para que esta palabra caiga en buena tierra, hermanos. Buena tierra. Hermanos, Cristo aquí también los estaba exhortando. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por su incredulidad. Y les dice, hombres de poca fe. Hermano, Cristo se empezó a quejar de ellos, hermano. Estaban dudando, hermanos, del poder, de la provisión de Él. Y les dice, hombres de poca fe. Pero sin embargo, hermanos, note aquí cuando dice hombres de poca fe, no quiere decir
No está diciendo ahí que no tenían fe, sino que tenían una fe poca. En otras palabras, eran débiles. Eran débiles. ¿Qué es lo que necesitaban? Crecer espiritualmente. Hermano, al igual que los discípulos, muchos creyentes, poco les importa, hermano, el reino de Dios. Lamentablemente, hombres de poca fe quiere decir que poco les interesan las cosas de Dios. 80% de su fe está en el mundo y lo demás en el Señor. Y esto no debe ser así. Hermano, donde está nuestro tesoro, allí estamos también en persona. Donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Si decimos que amamos a Dios, hermano, necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. Dios, hermano, no se agrada de la costumbre ni de la tradición, que ha hecho mucho daño a la congregación. Muchos, uno entra a hogares, a casas y no se percibe muchas veces un peso espiritual. El mundo ha entrado a la iglesia y hoy, hermano, se percibe el posmodernismo en una casa, el materialismo y las vidas superficiales y livianas que tienen muchos que se dicen que son cristianos. Por eso en esta mañana yo le animo, hermano, aprendamos a depender de Él, busquémoslo, metámonos fuerte con el Señor, hermanos, por favor, metámonos fuerte con el Señor. Cada día, cada momento, hermanos, es verdad, estamos pasando tiempos complejos. Pero, hermano, nuestra esperanza tiene que estar en Él. Usted me ha escuchado esta mañana decir esta palabra muchas veces. Cristo, 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 en Él, en Él, en Él. Nuestra esperanza está en Él, mis amados hermanos. No está en la casa, no está en el carro, no está en tu título. Está en Cristo. Entienda, hermano. Por eso la anterior semana se hablaba de la vida abundante. Pero a veces, hermano, no hay tal vida abundante en la congregación. Porque la abundancia, hermano, ¿sabe dónde está? En llenarse y en saciarse, hermano, personalmente. Por otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Con Dios, hermanos. Un avivamiento no viene solo por gritar. Leía yo allí en un libro de Leonard Lavelle. Sin embargo, él dice que el hombre más miserable del mundo es aquel que puede tenerlo todo, pero no tiene a Cristo. Nuestra perspectiva respecto a las cosas de Dios tienen que cambiar, mis amados hermanos. Muchos tienen la mentalidad materialista y muchos han venido a la iglesia con eso, solo pensando en Dios, ayúdame, satisfáceme, dame lo que yo necesito. Pero cuando en las mañanas nos levantamos a decirle, Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Hermanos, el hombre más rico del mundo es el hombre que aún sin tener nada, físicamente lo tiene a Él, a Cristo. Hoy en la mañana cantábamos, hermanos, un himno para los que estuvieron en el servicio de música, para los que nos gusta exaltar y alabar a Dios. Y dice, ¿qué importa dónde viva yo? En una estrofa. Ya sea en choza o en mansión, en el desierto o en el vergel. Si está Jesús, mi gozo es Él. Amén. Y no le estoy predicando la doctrina de la pobreza aquí, ni la teología de la pobreza. Estoy hablándole directamente lo que dice Dios en la Escritura. Hermano, yo no necesito defender la Biblia.
porque Dios mismo, hermano, Él se defiende a sí mismo. Al inicio, aquí, hermano, nosotros debemos tomar en cuenta algo. Si Dios es capaz de vestir a la hierba del campo, hermano, cuyo resplandor es hoy y mañana no es, ¿cuánto más será Él capaz de sostenernos a nosotros? Nosotros que fuimos creados a la imagen de Dios, que fuimos, hermanos, diseñados para pasar por toda la eternidad con Cristo, hermanos. ¿Creemos que Él nos va a sostener hasta el fin? Al inicio decíamos que los discípulos, hermano, de Jesús en muchas ocasiones querían apoyarse en sus fuerzas, es verdad. ¿Recuerda usted el caso de Abraham? En breve le digo, y estamos recordando todas estas vidas hoy de estos siervos de Dios, aquel que le llaman el Padre de la fe. Y para ser Padre de la fe, su fe tuvo que ser también probada. Ustedes saben la historia, él salió de Ur de los Caldeos, no quería salir de allí porque estaba aferrado a su padre, a las tradiciones de allí. Un lugar, hermano, donde había idolatría, inmoralidad. Sin embargo, Dios usó a su padre, a Taré, para empujarlo hasta Harán. También no quería salir. Ahora Dios permitió algo. Dios se llevó a su padre. Y él tenía que salir. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. Y en breve, al punto, él tuvo que descender a Egipto. ¿Recuerda usted que empezó a haber hambre en la tierra donde estaba Abraham? Empezó a haber necesidades. Es como lo que hoy pasa. Estamos viendo que hay necesidad en este tiempo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Para ser padre de la fe. Abraham descendió a Egipto con su esposa Sarai. ¿Y qué pasó? Mintió. Dijo que ella era su hermana. ¿Por qué? Por obtener ¿qué? Comida, alimento. Sin embargo, Abraham fue avergonzado por un impío. Porque en sueños un ángel le mostró que no era hermana de Abraham, a este hombre, a este rey, sino era que su esposa. Pero hermano, ¿qué vemos de Abraham? Abraham la embarró muchas veces para ser padre de la fe. Pero lo impactante, hermanos, es que él necesitaba volver al punto de dependencia que es Dios, hermanos. ¿Qué es Dios? Por eso vino tantas presiones en su vida, tantas dificultades, tantas pruebas, para empezar a enseñarle a depender ¿de quién? De Dios. De Dios. Hermanos, mi pregunta en este día es: ¿de quién depende usted? ¿De Dios? Si leíamos en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O aún está dependiendo de su propia fuerza, de su propia prudencia. Hermano, volver al lugar de dependencia es estar en la presencia de Dios, en el altar, y depender de Él, de Él. ¿Cuántos altares internos Dios, hermano, en esta mañana tendrá que derribar dentro de nuestros corazones? ¿Cuántos ídolos de carne y hueso y físicos y materiales Dios tiene que derribar de su corazón para que usted, hermano, lo busque como debe de ser? Yo creo, hermanos, que muchos hijos hoy actualmente están experimentando esto. Dios está quebrando sus ídolos internos. ¿Cuál es el fin? Volvernos al único y exclusivo Dios. Dios es un Dios celoso, hermano. Dios nos cela, hermano, con un celo santo. El verso 31 de Juan 6 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Lo contrario a los judíos
Los gentiles, para aquellos que no saben. Para los judíos, los gentiles eran personas que estaban alejadas de ¿qué? De las promesas de Dios. Eran también personas, mis queridos hermanos, que para los judíos estaban fuera de las misericordias de Dios. Y aparte de eso, los judíos les decían a los gentiles que perros. Y Jesús estaba poniendo esta expresión allí para referirse a todos aquellos que no han sido regenerados. En otras palabras, a los mundanos, a los impíos. Entonces Jesús les está diciendo, no se afanen, diciendo que van a comer, que van a beber, que van a vestir, porque los mundanos, esa es la expresión, los impíos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora aquí, hermanos, las personas sin Dios tienen en su corazón una orgía embriagadora por las cosas materiales, una desesperación por llenar ese vacío con las cosas del mundo. Pero la diferencia es que nosotros, los hijos de Dios, hermanos, tenemos a un Padre, confiamos en Él, aquel que provee y suple las necesidades de todos sus hijos. Sí. Hermanos, ¿qué debemos aprender aquí en este día? ¿Qué debemos hacer en la práctica nuevamente? Necesitamos tener fe, creer en Dios, depender de Él, creer en la providencia de Dios, creer a Dios que tiene habilidad y voluntad para proveer a cada uno de sus hijos, mis amados hermanos. Eso es lo que necesitamos, creer. Y en esta mañana, mis queridos hermanos, terminamos con este versículo 33. Quiero que me acompañen el verso 33 de Juan 6:33. Mateo 6:33. La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este ha sido un versículo, hermanos, lamentablemente también mal interpretado. ¿Sí? Y la pregunta es, a ver, ¿de qué no habla este verso? Bueno, primero hay que tomar en cuenta lo primero. Este verso no habla, escúcheme bien, de condicionar a Dios para buscar lo que nosotros queremos. De eso no habla. ¿Sí? ¿De qué también no habla este verso, hermanos? Este versículo no habla también de querer ordenar a Dios para que Él haga lo que nosotros pensamos o lo que nosotros también queremos. Dentro del contexto, hermanos, cuando nosotros usamos este texto, obviamente, de todo lo que hemos hablado con anterioridad, de las necesidades que tienen los hombres, tenemos, básicas, alimento, agua, vestido. Sí, dentro del contexto habla, hermanos, de la provisión material. Pero principalmente, hermanos, habla de la provisión espiritual. Lo que Cristo les estaba queriendo decir a sus discípulos es lo siguiente. Cuando les dice más buscar primeramente el reino de Dios, Él está diciendo: oren, clamen primeramente que Dios los salve, los tome, porque eso es lo más importante, hermano. Recuerda usted que Jesús mismo más adelante a los discípulos también les dijo en Mateo 16, ¿qué hombre dice? Así dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque todo aquel que quiera ganar, dice, su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo eterno y perder su alma? A eso se refería, hermanos. Por eso entendamos, hermano, que lo más maravilloso, lo más precioso, lo que tiene un valor incalculable, es Cristo en el creyente. Eso, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que aquí Cristo les estaba diciendo que Él iba a suplirles vida espiritual. Posteriormente, Dios sopló en ellos. Ustedes saben también en el día del Pentecostés que también Dios los equipó, tanto Él sopló de una forma externa e interna. Ellos fueron engendrados por el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos,
por otro lado, Dios recompensa incluso en este mundo a sus hijos, que también son diligentes para el reino. Notemos nosotros aquí, hermano, que este versículo es en sí una promesa. Sí, es una promesa. Pero aquí también tiene una condición. ¿Y quién condiciona allí? Es Dios. Nosotros no podemos condicionarle a Dios. Él dice más: buscad primeramente el reino de los cielos, que también tiene que ver con todos los asuntos espirituales. Y lo demás, dice, será ¿qué? Añadido. ¿Qué es lo demás? Primero, en el aspecto espiritual, como les dije, ellos estaban orando, pidiendo a Dios salvación. ¿Y la añadidura qué es? Vida eterna. Pero en el aspecto material, cuando dice lo demás, se refiere al vestido, se refiere al agua y alimento. Entonces, mis queridos hermanos, Dios hará con cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. Y cuando ore, y cuando oremos, siempre no se olvide de poner esta palabrita en su oración: Señor, hágase tu voluntad. Esa es una palabra que a muchos les fastidia, porque aún dicen decreto, ordeno, y con esto se rompen todas esas expresiones falsas, ¿no? Es que te ordeno, Dios, que me des un trabajo, te ordeno que me des una casa. ¡Wow! Señor, decreto. Declara con tu boca que tus labios tienen poder, dicen. Confesión positiva. Esto no va, hermanos. Aquí se rompen todas estas cosas. Dentro del contexto, hermano, Dios promete a los que le buscan de corazón sincero, desinteresado, incondicional, proveerles todo lo que necesitan. Allí termina, hermanos, esta parte, pero vamos a terminar con este verso, hermanos. Pablo, en Filipenses, hermano, nos da una lección a nosotros también. Y quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 4. Y con esto terminamos. En Filipenses capítulo 4 la Escritura dice lo siguiente: del verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y note aquí lo que dice Pablo: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina con estas palabras, hermanos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Y vamos a darle gracias al Señor, vamos a ponernos de pie. Amado Dios Padre, te damos gracias porque esta palabra, Señor, no la preparé, Señor, para los hombres nada más, sino que, Señor, todo es para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú has permitido hablar lo que tenía que hablar. Oh, amado Rey, a ti sea la gloria, y nuevamente digo, a ti sea la honra, Señor, Santo, Todopoderoso, Padre. Queremos en este día entregarte nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y no en el hombre, Señor. Derriba todo altar interior, todo ídolo, Señor. Padre, nosotros no seguimos al hombre, Señor. Nosotros te seguimos a ti, Padre. Y buscamos, Señor, agradarte a ti. Aquel, Señor, que murió por cada uno de nosotros. Aquel buen pastor que dice: yo soy el buen pastor. Señor, aquí venimos, Padre, los que tenemos hambre y sed de ti.
Oramos que este día, esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, y permite que dé fruto, Padre. Gracias por la instrucción que nos has dado en esta mañana. Ayúdanos a poner en práctica, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por eso también queremos entregarte también nuestras vidas, las vidas de cada uno de los que estamos en este lugar. Padre, tú conoces las necesidades. Este mensaje permitiste que se lo expongan por las necesidades que está viendo en la iglesia. Y creemos y confiamos en ti. Creemos en el brazo poderoso de Jehová. Aquel brazo que nos sostiene, nos sustenta y nos levanta. Gracias te damos, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana, ¿quién de aquí, hermano?